Este es un podcast hecho por las alumnas de cuarto de preparatoria del Sagrado Corazón, en el cual se va a hablar sobre las operaciones de polinomios y cómo se realizan. Antes de empezar con las operaciones de los polinomios, se les dará una breve explicación sobre qué son los polinomios. Son una expresión algebraica que tiene sumas y restas. Las variables del mismo son números enteros y positivos. Los tipos de polinomios son los siguientes: un término, monomio; dos términos, binomio; tres términos, trinomio; cuatro términos o más son polinomios. Grado de un monomio o polinomio. Su grado se obtiene dependiendo del exponente de cada variable. Cuando una variable está elevada al cuadrado, se dice que es un término cuadrático. Cuando una variable está elevada a la potencia 1, es decir, sin exponente alguno, se le llama término lineal. Cuando una variable está elevado a la potencia 0, se dice que es un término independiente. Si en un polinomio se encuentran diferentes variables con diferentes exponentes, es el del exponente mayor. Suma y resta de polinomios. Para sumar y restar polinomios, se juntan los términos semejantes. Un término semejante se junta analizando cada una de las variables con sus exponentes y unir los que son exactamente iguales. Para hacer un poco más claras, los que se parecen. En la suma y la resta de polinomios se sigue el mismo patrón, solo que se emplea diferente operación matemática. Para resolver la suma como la resta, se recomienda acomodar por términos semejantes los polinomios. Así será más fácil hacer la suma o resta. Un dato que es importante recordar al momento de resolver una resta es que se cambie el signo negativo por cada uno de los signos en los términos, para que no cause confusiones y el resultado se obtenga correctamente. Multiplicación de polinomios. Para multiplicar dos polinomios se acomoda el número con mayor valor arriba y el de menor valor abajo del mismo. Después, se multiplica el primer factor del polinomio inferior de derecha a izquierda por todos los factores del polinomio superior y se acomodan dependiendo del grado, de menor a mayor. Al terminar con este, se repite con el segundo y así sucesivamente. Al terminar de multiplicar todos los factores del polinomio superior, se suman los términos comunes con sus respectivos signos. División de polinomios. División de fracción. Se aplica ley de signos. Se multiplica el dividendo del primer término por el divisor del segundo para crear el dividendo de la división y el divisor del primer por el dividendo del segundo para crear el divisor de la división. Este se llama división cruzada. Se divide el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor. Se aplica ley de los exponentes tomando las letras que no se encuentran como elevadas a 0 y se escriben en orden alfabético. División de polinomios entre monomios. Se coloca el monomio como denominador del polinomio. Se separa el polinomio en diferentes términos separados por el signo y cada uno dividido por el monomio. Se realizan las respectivas divisiones entre monomios tal como se realizó en el capítulo anterior. Se realizan las sumas y restas necesarias. División entre polinomios. Se ordenan los polinomios con respecto a una misma letra y en el mismo sentido, en orden descendiente u orden descendente. Si el polinomio no es completo, se dejan los espacios de los términos que faltan. Primer término del cociente se obtiene dividiendo el primer término del dividendo entre el primer miembro del divisor. Después se multiplica el primer término del cociente por todos los términos del divisor. Se coloca este producto debajo del dividendo y se resta del dividendo. El segundo término del cociente se obtiene dividiendo el primer término del dividendo parcial o resto, resultando del paso anterior, entre el primer término del divisor. Se multiplica el segundo término del cociente por todos los términos del divisor. Se coloca este producto abajo de él dividiendo parcial y se resta del dividendo parcial. Se continúa de esta manera hasta que el resto sea 0 o un dividendo parcial cuyo primer término no pueda ser dividido por el primer término del divisor.